Bueno, vamos a hablar de un tema controvertido que es el tema de bebidas alcohólicas y salud. Llevo más de 20 años estudiando este tema y ya que se trata de un taller, entiendo que tiene que haber mucha interacción entre todos nosotros y por lo tanto, ya que es un tema controvertido y que lleva pues a veces a dos posiciones extremas, pues podemos ir comentándolo. Bueno, el alcohol tiene una doble cara. Yo soy un médico clínico, trabajo en el Hospital Clínico de Barcelona, he trabajado muchos años y continúo con la unidad de alcoholismo, he visitado muchos alcohólicos durante mi carrera profesional y bueno, de hecho empezamos a estudiar hace 20 años los efectos tóxicos del alcohol sobre el organismo, sobre el cerebro, sobre el corazón, miocardiopatía alcohólica, sobre el hígado, sobre el páncreas, etcétera. Y realmente hemos publicado muy buenos trabajos sobre qué malo es beber. Y la verdad que cuando apareció en el año 92 la paradoja francesa, en la que pues se decía que en Francia, donde se consume mucho vino y también mucha mantequilla y mucho queso, pues había una prevalencia de enfermedad cardiovascular baja como podían tener España o Italia o los países mediterráneos. Entonces, para explicar esta disociación entre el tipo de alimentación mediterráneo, que es protectora, y este alto consumo de grasas saturadas, pues se inventaron los franceses, que saben mucho de vender vino, pues que el vino era el responsable de esta protección, en el sentido que el alcohol, y más concretamente el vino, ejercería un efecto, digamos, protector frente a la parte perjudicial que podían ser las grasas saturadas. Y de ahí pues salió la paradoja francesa y se empezó a estudiar, digamos, los beneficios del consumo moderado, y subrayo moderado, del vino. Y empezamos a hacer algunos estudios que algunos les mostraré sobre, comparativamente, sobre vino y otras bebidas alcohólicas, cuál podía ser mejor que otra. Y después, como el vino forma parte de la nutrición, hemos hecho también un gran estudio, se llama Predimet, igual ustedes lo han oído hablar de él, que es prevención con dieta mediterránea, en el cual, pues dentro de lo que sería alimentos mediterráneos, pues estaría el aceite de oliva virgen extra, estaría la fruta, la verdura y estaría también el vino. Bueno, pues con esta introducción vamos a empezar dando una serie de reflexiones sobre qué consideramos que debe hacerse, ¿no? Sabemos que el alcohol tiene esta doble cara, y por lo tanto tiene una cara mala, en el sentido de perjudicial cuando se toma con exceso, pero tiene también una cara positiva, al menos esto es lo que estamos viendo, y habría que saber diferenciar en qué cara estamos y, por lo tanto, hablar de esta dualidad entre efectos tóxicos y efectos beneficiosos del consumo de alcohol. Está claro que uno está relacionado con consumo excesivo y yo también creo determinados tipos de bebida, y la cara más, digamos, protectora está relacionada con consumo moderado dentro de un patrón de alimentación saludable como es la dieta mediterránea, y aquí pues habría que hablar de bebidas fermentadas, vino y cerveza. Entonces, lo que sí es cierto que existe muchos estudios, que son estudios de cohortes. Los estudios de cohortes nos dan una validez en cuanto a evidencia científica intermedia. Si queremos conseguir la máxima validez hay que ir a ensayos clínicos aleatorizados, y después hablaremos si esto es posible hacerlo con bebidas alcohólicas o no. Pero la evidencia que hay es en los estudios de cohorte y la relación con la variable más importante que podemos medir, que es mortalidad. En este contexto existen muchos estudios y metaanálisis, y aquí traigo uno de ellos, en el cual, si aquí tenemos el riesgo relativo de mortalidad total, que enrasamos en 1, y aquí está el consumo en gramos día de alcohol, la mayoría de estudios hablan de que hay una curva en J, en la cual la parte más baja de la J es lo que está en discusión, si estaría aquí tan baja como 5 o si estaría en 15. Lo que sí es seguro es de que beber moderadamente tiene un efecto protector sobre mortalidad total y sobre todo sobre mortalidad cardiovascular, pero también sabemos que si te pasas
digamos, de dosis o de cantidad, ya pasamos al otro lado y entonces tiene los efectos perjudiciales. Por lo tanto, la clave de la película está en mantenerse en este consumo moderado de bebidas alcohólicas, como indica este texto. También es importante la genética de las personas. Entonces es diferente entre hombres y mujeres, es diferente entre blancos y raza de color, en el sentido que este estudio, por ejemplo, del Nuanes, que estas grandes cortes norteamericanas, mirando alcohol y mortalidad, pues ellos ven que, por ejemplo, las personas de raza negra, a la que se toman más de 3 bebidas al día, cosa que ya estamos en el lado oscuro, digamos así, porque digamos el concepto de moderado es para el varón 2 bebidas al día, el tema es cuánto es esta bebida, y para las mujeres sería la mitad, pero en este caso de aquí, pues si estamos por aquí estaríamos en el lado moderado, pero cuando ves aquí, ves que las personas de raza negra tienen una mortalidad mayor que las personas de raza blanca, a la que beben de manera excesiva. Por lo tanto, existe otro factor que no podemos generalizar este tipo de recomendaciones. La genética es importante, hay que diferenciar entre géneros, entre hombres y mujeres, y también hay personas pues, que son más sensibles a los efectos tóxicos del alcohol que otras, y esto hay que tenerlo en cuenta. Los hijos de alcohólicos no deberían de beber, etcétera. Por lo tanto, la parte genética también hay que tenerlo en cuenta a la hora de dar recomendaciones en este contexto. Entonces, cuando miras las curvas estas que hablábamos de riesgo relativo, en este caso sería también de mortalidad, también depende de la causa de muerte. Entonces, por ejemplo, aquí está el consumo en vasos al día. En España un vaso son 10 gramos equivalentemente, en Estados Unidos son 15 gramos, la unidad es un poco mayor. Entonces, de alguna manera, si miramos cardiovascular, vemos realmente que a la que bebes se reduce el riesgo relativo de mortalidad, y esto se mantiene incluso a dosis muy altas. El problema que hay es que si bebes aparecen otros problemas, como puede ser cáncer, accidentes, etcétera. De allí que la clave estaría en mirar mortalidad total, que intenta compensar una de otra, y se mantiene esta curva en J que estamos hablando también en este estudio de hace años, del año 1990. También es muy importante el patrón de consumo. Los anglosajones tenían un patrón de consumo muy diferente a nosotros cuando yo empecé con esta película. Aquí las personas bebían diariamente, o excesivamente o no, pero bebían a diario. Los anglosajones bebían de fin de semana, y ahora nos estamos moviendo hacia un patrón de consumo, digamos, más tipo anglosajón, y esto no es saludable. Entonces también es importante tener en cuenta el patrón de consumo. No es lo mismo beber pues aquí en gramos a la semana, 200 o 300, de manera regular, repartidos en 7 días, que si lo haces de manera irregular, lo que llaman binge drinker, es decir, consumos excesivos. Por lo tanto, el patrón de consumo también es muy importante, y cuando miremos papers es muy importante valorar esto, no solo los gramos de alcohol a la semana, los gramos de alcohol al día, sino también el patrón de consumo. Lo ideal es un consumo moderado y mantenido. En este aspecto también señalar que cuando hay el binge drinking, que sería pues borracheras o intoxicaciones alcohólicas agudas, el riesgo de hemorragia es mucho más alto, y aquí la cosa se dispara cuando haces este patrón, digamos, de intoxicación alcohólica aguda, que es las que estábamos acostumbrados a ver en urgencias. Ahora pasa que ahora ya se junta pues alcohol más otro tipo de drogas, etcétera. Pero por lo tanto, el binge drinking, aunque el consumo sumado por semana sea moderado, si lo consumes todo el fin de semana, vamos mal. Por tanto, hemos hablado de la cantidad, hemos hablado del patrón de consumo. Entonces, está claro que nos tendríamos que mover en un consumo moderado para poder buscarle o no este efecto saludable que estamos hablando. Y en este contexto, pues también ¿qué sería consumo moderado? Esta es una diapositiva que me pasó un profesor de Harvard, en el cual pues consumo moderado en la mujer sería no más de una bebida al día, pero aquí para ellos la bebida es de 15 gramos, equivaldría a 1,5, digamos, de las unidades de estándares de bebida en España, y en el hombre no más de 2 bebidas al día. En gramos sería no más de 15 gramos, no más de 30 gramos al día, que esto equivale pues a lo que sería una medida, sería una mediana, sería una copa de vino, o sería la mitad de un drink, de una bebida, digamos, de alta graduación, de un alcohol destilado. Por lo tanto, si vamos por este lado de aquí,
pues sería pues whisky, coñacs, etcétera, no más de un whisky al día. Aquí se podían tomar 2 copas de vino al día, aquí se podían tomar 2 cervezas los varones y una sola cerveza mediana al día las mujeres. Pero también hay este estudio que me gusta presentarlo porque de alguna manera siempre te da el miedo de que si tú bebes cada día acabas encontrando el gustillo y te acabes, entre comillas, convirtiendo en alcohólico. Y yo que he trabajado con muchos psiquiatras, les da mucho miedo dar esta información y por eso dicen, nada de prensa, que la gente tú le dices el dedo y te cogen el brazo, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí este país está maduro, bueno, lo creía hasta que pasaron las elecciones que han pasado, pero por lo tanto, si eres capaz de votar al presidente del gobierno, también eres capaz de saber si puedes beber o no puedes beber, y la cantidad, y no hay por qué ocultar nada, y vamos a hablar de ciencia en este sentido. Pues en este estudio, que es estudio de las grandes cortes americanas, que son pues la corte de 38.000 sujetos seguidos más de 20 años relacionados con la salud, la mayoría médicos, pero también otros profesionales, y el riesgo de accidente vascular isquémico. Y aquí tenéis los abstemios, que siempre pues sería el valor, digamos, basal, y veis cómo el índice baja hasta cuando tú consumes 3 o 4 consumos a la semana y después vuelve a subir si ya consumes, digamos, todos los días de la semana. Por lo tanto, este mensaje está muy bien, dices, tú bebes cada día, pero no todos los días. Un día te lo tomas de recreo y así los psiquiatras quedan más contentos porque no se enganchan y parece que el mensaje es como más saludable. Por lo tanto, habría que beber moderadamente con las comidas, pero tal vez dejar algún día de reposo en este contexto. Entonces, cuando miramos realmente si hay diferencias entre los licores, la cerveza o el vino, pues aquí es cuando hay un poco más de controversia. Los anglosajones, y la investigación investigación norteamericana es la más potente que hay en este sentido, pues la que prevalece, creen que el consumo la parte, digamos, beneficiosa del consumo de bebidas alcohólicas se debe al etanol, al alcohol que tienen las bebidas alcohólicas. Y para ellos tanto les da beber vino, cerveza como un whisky. Hablamos de 30 gramos para los hombres, 15 gramos para las mujeres. Nosotros, aquí lo que hemos investigado más es saber si el vino, ya que tiene alcohol y con otros componentes como polifenoles, que después comentaremos, tendría un efecto superior a que sería el alcohol puro, que sería la ginebra o el vodka, es prácticamente alcohol. Porque el whisky, al tener color, por ejemplo, o el coñac, cogen polifenoles de la barrica y no son alcohol puro. Pero lo que sí es verdad que los metaanálisis han ido cambiando y respecto a la cerveza, en un primer estudio, por ejemplo, uno que se publicó en el año 2000 en Annals por un grupo de Copenhague, en el cual separaban bebedores de vino y bebedores de cerveza y licores. Entonces parecía pues que la cerveza lo ponías en el lado de los licores. Después esto ha ido cambiando y ahora se ha pasado más a hablar de bebidas fermentadas y la cerveza se pone junto al vino. Si me preguntáis, después lo veréis, cuál sería el mejor, sería el vino tinto. Después vendría la cerveza y después vendría el vino blanco. Y cuando mezclas vino blanco y vino tinto, pues la cosa queda intermedia y de hecho en este digamos, metaanálisis, también en relación, en este caso, pues sería de riesgo relativo de accidentes vasculares, complicaciones cardiovasculares, tanto mortales como no mortales. Aquí tenéis de esto en uno, el riesgo, en rojo los bebedores de vino y en negro y discontinuo los bebedores de cerveza, y veis que una línea ya va encima de la otra prácticamente. Por lo tanto, a la que se ha ido precisando un poco más en los estudios, se ve que las bebidas fermentadas podían ir en el mismo paquete y si mezclas vino blanco y vino tinto te quedaría como la cerveza. Pero si me preguntáis cuál sería la óptima, sería el vino tinto. Pero también incluye mucho las preferencias personales y tampoco no hay que decir tantas cosas, sino que cada uno consuma lo que quiera o lo que le guste, siempre bajo el concepto de moderación y bajo el concepto de patrón de dieta saludable, como es nuestra dieta mediterránea. Aquí hablamos de los patrones de dieta, y aquí he cogido dos estudios, por ejemplo, en el cual vieron que el consumo de vino tinto en una mezcla de casi 50.000 varones y mujeres danesas o daneses, y vieron que, digamos, el vino tinto, el vino, se asociaba a una dieta más saludable.
Y de aquí un poco el concepto que quería señalar. El vino siempre está relacionado con una mejor comida, en el sentido que tú te sientas en un mantel, te tomas un vino. Y la cerveza, especialmente en el norte de Europa, va muy ligado al fast food. Entonces, cuando tú analizas los bebedores de cerveza, de hecho no estás analizando solo cerveza, estás analizando una persona con un patrón de consumo determinado. Y cuando analizas vino, pues como es un poco más caro, suele ser personas con un poder adquisitivo un poco mayor, suelen decir que son más cultos, esto no quiero hablar mal de la cerveza ni mucho menos, pero digo lo que sale en los estudios y en el sentido pues de que te sientas en un mantel y una comida más saludable. Por lo tanto, el patrón de alimentación, en este caso, pues los bebedores de vino en los países nórdicos, pues realmente son un patrón diferente a los bebedores de cerveza. Aquí en España, por la experiencia que tengo, depende de dónde vives de España. En la España del norte, digamos de Madrid para arriba, son más consumidores de vino en general, y la España del sur, Andalucía, Extremadura, son más consumidores de vino, pero el patrón de alimentación es similar. Por lo tanto, a veces depende de las condiciones ambientales, depende del calor que hace, etcétera, te hace determinar por una bebida u otra. Y en esto, por ejemplo, también pues es otro estudio sobre el patrón, digamos, de preferencia de bebida alcohol y también el de consumo, en el cual pues se señala que los que realmente toman cerveza pues están asociados pues a un conducto, a un hábito alimentario menos sano, y por lo tanto que no los que toman el vino. Un poco venía a confirmar lo que estaba señalando también los países nórdicos, que ahí sí que es diferente los consumidores de vino y de cerveza. Bueno, en este contexto, en el estudio Predimet, que sabéis que es un estudio que ahora voy a explicarlo un poco, pero ya seguramente lo conocéis, queríamos ver con el mayor grado de evidencia científica que un patrón de alimentación mediterráneo pues ayudaba a proteger de enfermedades cardiovasculares. Y en este sentido hicimos un estudio con personas de alto riesgo, incluimos 7.500 participantes y los dividimos de manera aleatoria, por lo tanto el estándar, digamos, de calidad es alto o muy alto, en 3 patrones. Unos tenían que seguir una dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen extra, otros una dieta mediterránea suplementada con frutos secos, y el grupo control, que siempre es el punto débil, entre comillas, de todos los estudios, porque cuesta mucho, era pues no grasa, que es la dieta baja en grasa, por lo tanto no grasa animal ni tampoco grasa vegetal, por lo tanto no aceite y no frutos secos. De hecho, nosotros queríamos mirar el patrón de alimentación, no queríamos mirar el aceite o los frutos secos. Pasa que a nivel periodístico siempre llama más la atención colocar un alimento que en un patrón de alimentación, y de aquí dice pues el grupo del aceite, el grupo de los frutos secos. Pero nosotros les dábamos aceite porque queríamos mantener a los participantes en el estudio. Nos daba miedo que empezáramos a reclutar, y era como el estudio ya se había planificado a 6 años, que por la mitad del camino se nos perdieran todos. Entonces, una táctica que utilizamos era a un grupo, cuando venían a las sesiones grupales o a las entrevistas con las dietistas, darles un regalo que era llevarse un bote de 5 litros de aceite. Entonces venían todo el mundo a las sesiones grupales. Y en el grupo de frutos secos pues les dábamos un saquito con nueces, avellanas y almendras, y así las personas pues bueno, participaban más, ¿eh? Y el problema, como siempre, fue el grupo control, que no sabíamos qué darles porque no queríamos interferir en nada, y al final pues optamos por pues delantales, relojes de cocina, etcétera. Vaya, una desproporción absoluta entre lo que dábamos a un grupo y a otro. Pero aquí no queríamos darles hamburguesas porque nos parecía que jugábamos un poco sucio, y por lo tanto no quisimos dar ningún tipo de cosa alimentaria, y por eso nos las cojo. Y por eso tuvimos un poco más de pérdidas en el grupo control, pero yo realmente me sorprende en España la gente lo bien que colabora en todo esto. De verdad, supongo que esto cambiará porque lo perdemos todo, pero de momento yo me he quedado sorprendido porque los números son muy grandes. Hemos seguido una media de 5 años, pues casi 7.500 participantes, y hay muy pocas pérdidas. La gente, la verdad es que es muy generosa, y bueno, será porque también había mucho jubilado y mira, ya así se distraía, por el motivo que sea, pero de verdad que da gusto hacer estudios porque la gente colabora mucho. Y en este contexto, bueno, esto viene a decir lo mismo que he dicho hasta ahora, pues a estos les dábamos, a los participantes del grupo de aceite de oliva les dábamos el equivalente a 1 litro de aceite a la semana, pero no era para él, sino para toda la familia, que esto también los americanos, cuando dices esto, se flipan, como 1 litro de consumo en una familia. Digo, pues mira, en Cataluña
tomamos poco aceite o menos poco, pero en Andalucía la verdad es que se toma muchísimo. Por lo tanto, este equivalente a 5 cucharadas soperas al día, para unos es mucho y para otros es muy poco. Después está el tipo de aceite que también hemos aprendido que los aceites mejores son el virgen extra, y dentro del virgen extra el que tiene mayor contenido en polifenoles, y esto lleva un gusto amargo, y entonces hay personas que esto no lo acaban de... no les acaba de gustar, y nosotros lo hicimos con la variedad Picual, y la verdad es que tuvimos un problema en un grupo de un pueblo de Tarragona, porque dos cogieron diarrea y decían que venían por el aceite, porque este aceite era infumable, ¿no?, de alguna manera, y realmente analizamos el aceite y fue casualidad, pero realmente el gusto amargo hay mucha gente que le cuesta. También es verdad que incluso cuando cocinas, si utilizas aceite de este tipo, te tiñe todo de verde, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que sí he aprendido, yo venía del mundo del vino, y entonces con lo del aceite, que realmente, igual que tú tienes diferentes tipos de vino en función de lo que comes, tendrías que tener diferentes tipos de aceite, unos para cocinar, los otros para aderezar las ensaladas, etcétera. Porque realmente, por ejemplo, el Picual, alguno de estos que es verde de primera prensada, te tiñe todo de verde, la verdad es esta, ¿eh? En el grupo de frutos secos, les dábamos 30 gramos de frutos secos, la mitad nueces y la otra mitad almendras y avellanas. En este contexto hubo también mucha discusión, porque las nueces venían de California, porque la verdad es que les pedimos nueces y nos dijeron: ¿cuántos barcos queréis? Nos quedamos alucinados. ¿Barcos de nueces? Sí, no hay problema, los que queráis os los damos para el estudio, porque realmente con 7.500 sujetos, 30 gramos al día durante 5 años es mucha cantidad. Pero dijimos: no, hombre, no podemos coger nueces de California en un estudio de dieta mediterránea. Y nos costó muchísimo que los que toman, de las almendras y avellanas nos dieran también almendras y avellanas para el estudio, pero bueno, lo conseguimos, hicimos este mix entre nueces, avellanas y almendras, para que no fuera una cosa tan limitada a la nuez de California. Lo que sí es cierto respecto a las nueces, de que son los que se han estudiado más y por lo tanto hay más bibliografía sobre efectos saludables, y tiene la ventaja de que no están tostadas y no llevan sal, porque a la que tuestas el fruto ya se va perdiendo características saludables, y a la que pones sal pues ya igual pasamos al otro lado, ¿eh? Por lo tanto, lo ideal sería tomar, quien le guste, las almendras crudas. Y el otro concepto que también quería indicar es que hay que mezclarlo con la comida. No vale tomar las nueces viendo la tele por la noche, ¿eh? ¿Por qué? Porque tiene el bioreactor, que es el estómago, es muy importante la mezcla de todos los alimentos dentro, y por eso defendemos patrones de alimentación y no un determinado alimento, porque la clave está en que se mezclen. Por ejemplo, parte del efecto de la dieta mediterránea se atribuye al vino, porque el alcohol, al disolver, ayuda a disolver las grasas y favorece el que los polifenoles se absorban más y que sea más saludable. Por lo tanto, no es solo un efecto del propio alimento, sino que hay que mirar las sinergias o antagonismos que pueda haber entre los alimentos. Por esto vamos a hablar siempre de patrones más que de alimentos. Y como digo, en el grupo bajo en grasas, esto es mucha fruta y mucha verdura. Pues bueno, aquí también, y no dábamos ninguna recomendación, que yo lo hubiera dado, porque yo creo que esto es saludable, pero decidimos no dar recomendación. La gente que bebía, pues que continuara bebiendo. Hombre, si bebía mucho, le dijeron que bajara al consumo moderado, pero no dábamos ninguna recomendación sobre el consumo de vino y de cerveza, para que cada uno, pues, si estaba tomando, pues que siguiera tomando, pero no tenía por qué aumentar el consumo. Aquí tienes las características basales de los sujetos que entraron en el estudio. La media de edad eran 67 años, por tanto eran personas ya un poco mayores. Las mujeres siempre colaboran más que los varones y por eso está en más de 50%. Hubiéramos querido que hubiera 50 y 50, pero bueno, quedaron alrededor de estos 60%. Diabéticos, cortamos la inclusión de diabéticos porque sabéis que es una de las epidemias del siglo XXI y realmente hay muchísimo diabético. Entonces, vimos que si, tal como íbamos, haríamos un estudio de diabetes y queríamos mirar todo el factor de riesgo vascular. Y había otro estudio muy importante que se llama LUCA-HET, que estaba en marcha, y que tampoco, para no entrar en competencia con ningún otro estudio, decidimos no meter más diabéticos del 50%. Esto también nos ha permitido ver en el 50% de no diabéticos qué pasa con el patrón de alimentación mediterráneo y la incidencia de diabetes en gente no diabética que pasa diabética.
hipertensos, fumadores, dislipemia, y aquí también hay 3 líneas que quiero remarcar. Índice de masa corporal de 30, perímetro de la cintura de 100. El 90% de los sujetos incluidos tenían sobrepeso o obesidad. Por lo tanto, esta es la segunda epidemia real del siglo XXI, y aquí sí que nos tenemos que poner todas las pilas, no solo los médicos, sino a nivel general todas las administraciones y todo, porque si no acabaremos siendo tan gordos como los de Estados Unidos, y ellos que están aprendiendo mucho de nutrición empiezan a adelgazar y al final se invertirán los términos. Y otra línea muy importante, al menos desde mi punto de vista, es un score de dieta mediterránea. Validamos una puntuación que la idea era que las dietistas lo utilizaran una escala de 14 puntos en la cual tú le preguntabas ¿cuántas cucharadas soperas de aceite toma usted al día? ¿Toma 4 o 5 o no? No. Dices, bueno, pues le das una puntuación. ¿Cuánta fruta tomas? ¿Cuánta verdura tomas? Y a partir de aquí sacabas una puntuación que para la dietista decía, bueno, usted tiene que tomar un poco más de fruta y de verdura, tiene que bajar el consumo de carne, y cuando lo volvías a ver, repetías el score y veías si íbamos subiendo o bajando o cómo íbamos. Pues hemos visto que este score, que era muy útil, también nos ha enseñado que tú preguntas a la gente, ¿usted come bien? Todo el mundo come muy bien. Pero a la que pones un poco de lupa, y no mucho, como un score de este tipo, ya ves que sobre 14, la media de 67 años sacaban un aprobado alto o un notable. Por lo tanto, no comemos tan bien como nos pensamos aquí en España. Estamos perdiendo la dieta mediterránea y por lo tanto todo lo que hagamos en este sentido será poco. Pero esto nos dio la oportunidad de que estos participantes veían a una dietista cada 3 meses, y la dietista lo que hacía en el grupo de dieta mediterránea, pues les daba una serie de consejos sobre tomar pues una dieta más mediterránea, como tomar aceite, tomar más pescado, más frutas, más verduras, más legumbres, bajar el consumo de carne, que se consume mucho, tal vez bajar también el consumo de lácteos, y el alcohol aquí que pone pues que estaba permitido, en este caso era el vino y también la cerveza. Esto es importante, pues que dentro de un patrón de alimentación saludable pues esté también una bebida alcohólica, por lo que señalaba, porque gran parte pensamos de los efectos es de los polifenoles, y en este sentido el aceite de oliva virgen extra es diferente de los otros tipos de aceites porque es más rico en vitamina E, en polifenoles y algún tipo como los flavonoides o fitoesteroles, y por lo tanto parte del efecto del aceite es por el ácido oleico, pero otra gran parte es por estos compuestos minoritarios que son pues básicamente los polifenoles. Y en el grupo bajo en grasa, que siempre pues es el pobre de la película, pues les aconsejábamos reducir el consumo de grasa, pero claro, tú cuando dejas de comer algo sustituyes con otra cosa. Entonces hemos visto que la mayoría, sin dar ningún consejo, aumentaba la ingesta de carbohidratos, y ahora hemos visto que esto es malo. Entonces no sabemos si el grupo bajo en grasa es malo porque no toman grasa o porque aumentan los carbohidratos. Y esto ahora sabéis que hay una tendencia pasado de la guerra de las grasas a la guerra de los azúcares, y si queréis lo comentamos un poco, pero realmente al reducir grasa pues algo tienes que poner, y pones carbohidratos, como digo, esto empeora el asunto. Para facilitar pues la adherencia al tratamiento les dábamos una lista de la compra por estación del año. También pensamos que es muy importante el producto fresco y tomarlo digamos en el momento que toca, una serie de menús y una serie de recetas adaptadas, como digo, a la estación del año. En esto voy a explicar una anécdota que a mí me ha sorprendido muchísimo. Después de publicar los resultados en el PRIDIMET en el New England, la verdad es que hubo un gran revuelo a nivel mundial, y vinieron unos japoneses a verme al clínico que querían hablar conmigo. De las zonas, digamos, donde hay más longevidad y por tanto menos mortalidad y menos cardiovascular, otra zona es el Japón. Y en Japón, en Okinawa, hay una isla que está muy llena de centenarios. De hecho, hay como 5 zonas del mundo que están con mayor densidad de centenarios, que es la isla de Okinawa, la isla de Cerdeña, la isla de Icaria en Grecia, la de Cerdeña que pertenece a Italia, y después está la zona de Loma Linda, al lado de California en Estados Unidos, porque son adventistas del séptimo día y estos son vegetarianos, y estos también pues es muy saludable. Y en Nicaragua hay una zona que es el Valle de Nicoya, que también hay mucho centenario. Y cuando miras en qué se parecen las dietas o el estilo de vida que toman, todas las dietas son semi-vegetarianas.
los japoneses pues toman lo que toman y mucho pescado y poca carne. La dieta mediterránea es, entre comillas, semi-vegetariana. Y así en Estados Unidos, de hecho, asimilan dieta mediterránea con dieta vegetariana, y no lo es, porque está claro que no es vegetariana, porque carne creo que tiene que estar, y por eso esta Cerdeña y esto. Bueno, por los japoneses estos y me dijeron, pero explíquenos qué es la dieta mediterránea. Pues bueno, les presenté la pirámide, que no la he vuelto a presentar hoy porque ya tantas veces que la hemos visto. Y bueno, pues aquí, ¿qué hay que consumir? Digo, hombre, es muy importante pues la fruta, la verdura. Y dice, bueno, verduras, ¿qué verduras? Digo, pues las de temporada. Y vinieron en el mes de enero. Y digo, pues mira, pues ahora pues hay alcachofas. Vamos a analizar las alcachofas. Digo, bueno, analicemos alcachofas. ¿Dónde vamos a comprarlas? Digo, yo qué sé, pues aquí salga usted a una tienda de por aquí, compra alcachofas y las analiza. Entonces, el hombre bueno, eran dos, salieron a comprar alcachofas y compraron alcachofas en un supermercado de gran superficie, y compraron también alcachofas en estos, no voy a decir el nombre, tiendas de proximidad ecológicas. Y compraron alcachofas del mes de enero, de febrero y de marzo. Y miraron la capacidad antioxidante como una medida, miraron muchas cosas, medida, digamos, de que era más saludable. Pues bueno, las alcachofas con un 30% más de capacidad antioxidante que las otras eran las del sitio ecológico y del mes de febrero. Por lo tanto, lo ideal es comido directo del cultivo a la mesa, con pocos días, porque en estas grandes superficies igual están 2 meses en un refrigerador, etcétera. Y a mí me sorprendió, hombre, todos sabemos que es más sano pues comer de esta manera. El problema es cómo lo comes esto, ¿no? Porque tampoco podéis ir a comprar cada día al mercado. Pero realmente me sorprendió que fuera un 30% de diferencia entre un producto y otro. Por lo tanto, la tendencia sería pues a consumir productos de temporada y cuantos más frescos mejor. Entonces, como he señalado antes, para mantener a los sujetos en el estudio, pues les dábamos que tomaran pues estos 50 mililitros, que son 4 o 5 cucharadas soperas, depende del tamaño de la cuchara, pues al día, y los 30 gramos en los frutos secos. Y quisimos mirar, digamos, variables finales muy potentes que fueran, entre comillas, poco discutibles. Y en este sentido, miramos mortalidad cardiovascular, infarto y accidente vascular cerebral. Miramos muchas otras cosas, como por ejemplo arteriopatía periférica, diabetes, cáncer, etcétera, pero la más importante era el agregado de aquí. Por lo tanto, esto es la variable final primaria que determinó todo el estudio, fue el agregado de estos 3 complicaciones cardiovasculares. Y esta es la gráfica principal del estudio, que publicamos, como digo, en 2013, y en el que pues, son los 5 años que duró el estudio. Y aquí está la incidencia de este agregado de infarto, ictus y muerte cardiovascular. Este es el grupo control, en verde el grupo de aceite de oliva y en marrón o amarillo, según como lo veamos, el grupo de frutos secos. Fíjense que muy pronto empiezan a separarse las curvas de un lado para otro. Por lo tanto, el efecto de la dieta aparece muy pronto, como a los 3 meses ya vimos cambios en la presión, en el índice de OMA, etcétera, y el efecto se va multiplicando porque se van separando las curvas, y en el año 5, pues en estos estudios hay unos árbitros internacionales que se llaman Drakenstedt y Monitorenborg, que son gente, digamos, ajena al estudio, pero que son como autoridades reconocidas en nutrición. Nos hicieron parar el estudio porque ya vieron que había un 30% de diferencia entre, digamos, la protección que se conseguía con una dieta mediterránea suplementada con estos 2 alimentos o una dieta baja en grasas. Nos dijeron que no era ético seguir manteniendo este grupo en una dieta baja en grasas, y tuvimos que reunirles pues en salas como esta y decirle, no les dijimos que no tomaran aceite, pues tomen aceite cada día. No frutos secos, pues de día y de noche tomen frutos secos, porque realmente hemos visto que la dieta mediterránea suplementada con estos frutos pues es muy protectora. Y el efecto de protección fue de un 30%, que es lo mismo que se puede conseguir con estatinas o con otros fármacos. Por lo tanto, yo me he quedado impresionado porque no pensaba en esto. La fuerza de la alimentación en la protección de la salud es increíble, igual que los fármacos. Lo que pasa es que yo también soy médico y nos es más fácil a veces recetar que no dar consejos, recomendaciones dietéticas, porque igual no tenemos tiempo o no sabemos suficiente, etcétera, porque en la carrera la verdad es que tampoco se explica mucho todo esto. Pero sí que es cierto que realmente las guías clínicas tienen razón. Lo más importante sería cambiar hábitos de vida a mejor,
comer mejor, más actividad física, y cuando con esto no funciona pasamos a los fármacos. Cuando miramos el accidente vascular cerebral, el grupo más beneficiado en este caso fue el grupo de frutos secos, que había una reducción de un 40% en cuanto a la incidencia de accidente vascular cerebral. Y cuando miramos mortalidad, que como digo es el parámetro más importante que se puede mirar, pero nosotros no diseñamos el estudio para mirar mortalidad porque nos salía un tamaño de muestra increíble. En este caso el que salía más beneficiado era el grupo de aceite de oliva, pero la significación no llegó a la significación. Las diferencias estadísticas de 0,1, de una tendencia. Ahora estamos reevaluando los pacientes y a ver qué pasa. Me sorprendió cuando estuve en Oslo, que hicieron un estudio que era la dieta, Diet Heart Oslo Study, en el cual daban una serie de consejos de comer, de alimentación saludable según sus patrones, y durante un año, y miraban incidencia de complicaciones cardiovasculares. Y vieron que los consejos saludables eran mejor que no dar estos consejos. Pero lo sorprendente es de que han seguido estas personas 30 años, y las curvas estas que hemos visto se han ido separando a pesar que no ha habido intervención. Entonces, esto le llaman efecto legado, que yo me quedo sorprendido, de verdad, porque piensas, tú das una serie de consejos y ya está, ¿no? Y dices, y por lo tanto, cuando dejes de dar consejos, pues unos continuarán porque se han convencido y otros pues volverán a su rutina habitual. Entonces dices, ostras, pues esto, lo que estamos tomando, entre comillas, queda muy impregnado, entre comillas, en nuestros genes, y que tiene un efecto. Por lo tanto, las campañas que se pueden hacer para alimentación más saludable o incluso de ejercicio físico, aunque sean cortas, pueden tener un efecto más largo al alcance. Y en esto hay estudios, están apareciendo estudios que yo todavía alucino, es la comida de la abuela influye en el nieto. Que si la comida de la madre durante el embarazo influye en el hijo, pues mira, lo puedo entender. Y esto, de hecho, estamos haciendo un estudio en este sentido para ver esto. Pero que la comida de la abuela influya, hay estudios que así lo dicen. Será que afecta la expresión de genes o lo que sea, pero que influye. Pero estamos hablando de bebidas alcohólicas, y hablando tanto de vino como de cerveza, pensamos que hay dos efectos que pueden ejercer un efecto protector. El etanol o estos compuestos minoritarios, de los mismos que el aceite, que se llaman compuestos fenólicos. Y nosotros, cuando vimos en el Predimed, por ejemplo, miramos la ingesta de polifenoles, que los polifenoles aquí podían venir del vino, pero también podían venir de la fruta, de la verdura, etcétera, y vimos que esto sería la probabilidad la mortalidad es mucho más alta cuando el consumo es bajo de polifenoles, y cuando el consumo es medio y alto, pues la gente también se muere, porque la inmortalidad no la tenemos, pero fijaros la diferencia que hay. Por lo tanto, ya pudimos ver en el Predimed que realmente, mirando los polifenoles, podían ejercer un efecto protector sobre mortalidad total, que, como digo, es este parámetro. Entonces, la verdad es que nos pensamos, vamos a mirar primero si los consumidores de cerveza tienen un patrón de alimentación más saludable que los no consumidores de cerveza. Del vino ya lo sabemos y lo hemos mirado, y no lo voy a presentar porque es lo habitual. Los consumidores de vino comen mejor que no los que no consumidores de vino. Pero con la cerveza había esta duda, como he explicado, en el norte de Europa, etcétera, y vimos que realmente serían las personas que no tomaban, en una muestra, la hemos mirado después con todo el grupo, pero esta muestra de aquí, que no tomaban nada de cerveza ni tampoco ningún tipo de alcohol, tomaban pues una cerveza cada semana, cada 15 días, por lo tanto es un consumo muy intermedio. Y después los consumidores no cada día, porque las medianas son de 300 a de 200 de media, pues serían unos consumidores entre comillas habituales de cerveza. Y vimos pues que los consumidores de cerveza tomaban más verdura, tomaban más legumbres, y ahora las legumbres también, la verdad es que están cogiendo mucha fama como alimento muy muy saludable. Estamos en el año de las legumbres, siempre estamos en el año de alguna cosa, pues este es el año de las legumbres. En fruta también consumen más, pero no llegan a la significación estadística, toman más pescado, también toman más carne, esto no podemos dar como positivo, toman más cereales, menos productos lácteos, consumen más aceite, aunque las diferencias no fueron significativas, y consumen más alcohol, porque es lo que estamos hablando. Por lo tanto, de alguna manera, cuando lo miras, excepto la carne, de alguna manera los consumidores de cerveza comen mejor que no los abstemios.
Cuando miramos nutrientes nos pasa algo parecido. Toman más energía, esto calórica, esto es porque hay más varones que mujeres en los bebedores de cerveza, toman más proteínas, toman más carbohidratos, toman más fibra, de lípidos globales también un poco más, de grasa saturada también, que vendría con lo de la carne que hemos hablado también un poco más ácidos grasos monoinsaturados y también más fitosteroles. Por lo tanto, también en nutrientes, en España, los consumidores de cerveza también comen mejor que los abstemios. Y cuando miramos ya micronutrientes, como ácido fólico, que la cerveza es una bebida rica en ácido fólico, vitamina B1, vitamina B6, B12, C, E, hierro, calcio, también tienen un mejor, digamos, en cuanto a alimentación, tanto de macronutrientes como de micronutrientes, como más saludable. Por tanto, habría que decir que aquí, al revés del norte de Europa, los bebedores de cerveza comen mejor. Y también vemos que hacen más ejercicio. De hecho, en este estudio les pasábamos un cuestionario, que es el cuestionario de Minnesota. Estos cuestionarios tienen la validez que tienen, pero bueno, son cuestionarios validados. Ahora en el Predimed Plus les ponemos una pulsera con un registro, un acelerómetro para medir mejor el ejercicio, porque es muy importante el ejercicio también. Y vemos que los bebedores de cerveza también pues toman, digamos, hacen más ejercicio que no los no bebedores de una vida más sedentaria. Y cuando miramos parámetros bioquímicos, la verdad es que encontramos pocos. Yo esperaba encontrar más alta el HDL, pero ha subido, el LDL también un poco, pero lo más importante que vimos es que mejoraba el metabolismo de la glucosa y mejoraba también la homocisteína. Por lo tanto, de alguna manera también a nivel bioquímico pudimos ver que los consumidores moderados de cerveza pues tienen mejores hábitos alimentarios, y también analítico había esto. Y nos preguntaba qué pasaba con el peso. Ya sabéis que la cerveza tiene fama de que engorda, y por lo tanto nos preocupaba. También nos preocupaba lo mismo con el aceite, porque el aceite tenía, pues si decían que tomen, ya son todos un poco gorditos, y que tomen 5 cucharadas soperas, pues nos daba un poco de miedo. Y lo que sí hemos visto, igual que en el aceite como en la cerveza, como realmente comes mejor, no engordas, sino que pierdes peso. Entonces, pues, por ejemplo, el peso era más alto, pero porque había gente más varones que mujeres en los bebedores de cerveza, pero cuando miras el índice de masa corporal estaba más bajo que los abstemios, y el perímetro de la cintura también estaba algo más bajo. Por lo tanto, yo también lo que he aprendido, que el tema de obesidad, si tú haces una dieta saludable como la dieta mediterránea, entre comillas, podías comer lo que quisieras siempre que mantuvieras el patrón de dieta mediterránea. Lo que también es cierto que tal vez comemos demasiado, ya habría que reducir el tamaño del plato, pero no la proporción de lo que estamos comiendo. Las grasas no engordan, los azúcares refinados igual sí, pero y con la cerveza pasa esto. Si tú tomas mucha cantidad, seguro que te sale la barriga cervecera, seguro, que son el patrón, digamos, de bebida de los americanos. Pero si aquí consumes moderadamente cerveza y dentro de un patrón, uno tiene que tener miedo de esto, lo mismo que con el vino. Con el vino todavía las personas engordan menos. Bueno, y ahora, para que yo descanse mi voz, hacer alguna pregunta un momento, por favor. A ver, el de la primera fila. Sí, como hablamos de dos copas, sí, por supuesto, puedes mezclar las dos. De hecho, yo hablo a nivel personal. A mí la cerveza me quita más la sed que no el vino, entonces cuando hace calor tomo más cerveza, y con un aperitivo me apetece más a mí una cerveza, pero por la comida prefiero tomar vino. Yo le respondo que con el paraguas de la dieta mediterránea. Entonces digo, nosotros hemos visto que dentro de la alimentación mediterránea pues hay una serie de alimentos que están incluidos, pues la cerveza y el vino. Por lo tanto, tienes que comer saludable, y dentro de un patrón de alimentación saludable estaría un consumo moderado de esto. Si es un talibán que no quiere beber, pues que no beba, porque no vas a forzarle, pero tú le dices que esto. Y, digamos, aconsejándole que siempre sea con las comidas y no fuera de las comidas, porque esto sí, y con un consumo regular y no pues no episódico como los binge drinking. Y la gente lo entiende esto, de verdad. No, incluso personas alcohólicas, que incluso una buena vez, pues yo que sé, salí por la tele y al día siguiente visitaba a un alcohólico y me dijo, pero usted, ayer por la televisión dijo usted que beber era bueno.
Y yo le digo, sí, es verdad, beber moderadamente, pero usted ya se ha bebido todo lo moderado que podía, ¿eh? Por lo tanto, con usted ya no. No, y las personas lo entienden, pero sí que es cierto de que hay que cuidar mucho este mensaje, hay que cuidarlo, pero también evitarlo yo creo que es un error. Sí, sí. Esto que el huevo la gallina antes, ¿no? Porque el que hace una buena dieta mediterránea le obliga a tomar vino o cerveza, o el que hace, o por derecho toma vino o cerveza hace una dieta mediterránea, es decir, no sé, la comida esta basura, ¿no? Se asocia a tomar refrescos, porque ¿qué bebe el que no bebe cerveza y vino? Está un poco... Ya. ¿Qué veis tú un poquillo eso? A ver, yo lo que sí es verdad de que hay una parte de educación global que tal vez en las escuelas habría que enseñar a los chavales a comer, igual que hacer deporte, etcétera, hábitos de vida. Entonces, sí que es cierto de que como nos enseña esto, cada uno va por donde va y puedes encontrarte el huevo y la gallina en los dos perfiles. Hay gente que le gusta mucho beber, entonces estos aprovechan lo que decía del dedo a la manga. No, porque yo como muy sano, bebo lo que quiero. Y bueno, que no, moderadamente, pero también una persona que no beba y que no quiera tampoco le induces a beber. Pero la mayoría de personas beben de vez en cuando, esta es la mayoría. Dices, bueno, pues tal vez incluir algo de bebida alcohólica 5 días a la semana por la noche, tomando con tu mujer, pues cenando, pues esto es saludable. Y en este sentido de por la noche, la verdad que va muy bien el mensaje este, porque hay estudios que no lo presento aquí, que 2/3 de los infartos de miocardio son por la noche, de madrugada. Entonces hay un efecto sobre la fibrinólisis, que sería la disolución de los coágulos que se van formando, y si tú tomas pues el vino por la noche, tenía este efecto sobre la fibrinólisis y hay menos probabilidad de desarrollar un infarto. Entonces eso te lo ligas todo, dices, mira... Comer en compañía, sí, comer en compañía muy importante porque solo es un rollo. La tienda del establecimiento de comida rápida puede beber Coca-Cola lo que quiera, ¿no? O sea, te dan el vaso y lo puedes rellenar todo lo que quiera. Ya. Un poco... Sí, no, ya es... El patrón de... Sí, en esto ahora te contesto, ¿Sabéis lo de la guerra de los azúcares? Que de alguna manera yo me he quedado impresionado y está empezando a salir a la prensa y estallará todavía más. Cada vez hay más evidencia que los azúcares refinados son perjudiciales. En cambio son los azúcares, digamos, de que los hidratos de carbono complejos, pues que la absorción es más lenta, pues estos son saludables y algo hay que tomar. Entonces, en unos estudios que hicieron en Harvard, que tengo que conseguir el New England de los años 70 y pico, salía que el tomar bebidas azucaradas era perjudicial. Entonces, pagaron a Harvard una porrada de dinero, si no digo la compañía, ya lo podéis imaginar, para que ocultara esta información y saliera solo que las grasas saturadas eran malas. Entonces todo se focalizó hacia la grasa saturada y lo de los azúcares quedó por ahí flotando. De hecho, que yo me acuerdo cuando acabé la carrera, que empecé a recibir cartas en casa, me hice ilusión porque nunca recibía nada de esto, digo, hombre, mira qué bien, que el azúcar era bueno, endulza tu vida, no sé, y pensé, y de repente dejaron de recibir cartas, pensé, bueno, mira, no sé qué ha pasado, pero y lo vi, cambiaron de estrategia y todo fueron a por las grasas. Y ahora hemos visto que sí que es verdad que las grasas son malas, pero las saturadas, las grasas monoinsaturadas como los del aceite de oliva o de esto, pues es por ejemplo. Y ahora todo esto se está destapando y empezará la guerra de los azúcares, que digo, y va de esto. Entonces, y en este sentido, también que yo he hecho muchos estudios de estos de nutrición. Hicimos un estudio con una marca de cacao para mirar si el cacao es bueno, ¿no? Como protector. Y sobre el papel es así, pero son estudios de corte y siempre intentas hacer estudios de intervención. Entonces cogimos a personas con alto riesgo vascular, tenían que tomarse dos digamos, unidades de cacao al día. Y vi que los diabéticos se descompensaban. Entonces miré la formulación del cacao, bueno, era del colacao, vaya, y de una cantidad de azúcar tremendo. Entonces yo les llamé y les dije, oye, que esto no va bien, Entonces cambiamos a Colacao Light y todo fue bien. Entonces yo pensé, ostras, 2 cucharadas de azúcar al día te descompensa. Digo, por lo tanto, realmente el azúcar refinado y más en forma de solución, como es la Coca-Cola y todo esto, tiene un efecto tremendo sobre el metabolismo del azúcar. Claro, eran diabéticos, gente que son sensibles a esto. Una persona sana, pues seguramente es menos, pero realmente
el azúcar refinado, entonces tiene sentido que te tomes el café con sacarina y no tomes con azúcar, porque a veces piensas, qué tontería, me acabo de tomar aquí una paella tremenda y ahora le pido el café con sacarina. Pues sí. Perdona. Bueno, sí, por los polifenoles. Bueno, te contesto esta primera. A ver, el tema es, la cerveza tiene menos polifenoles que en el vino blanco, pero bebes más cantidad. Entonces, normalmente de vino blanco te tomas, pongamos, una copa, de cerveza te tomas una caña y de vino tinto te tomas una copa. Poniendo, digamos, lo que sería una unidad de bebida de los 3 bebidas, el efecto total final es que el vino tinto es más polifenoles, el vino blanco el que menos y la cerveza el entre medio. Por lo tanto, a ver, los polifenoles, lo explico porque, por si no de esto, los polifenoles son unos compuestos bioactivos que al principio se creían que eran vitaminas, pero después se ha visto que no, porque no son necesarias para la vida, puedes vivir sin polifenoles, para que nos entendamos, y que fabrican las plantas para protegerse de las agresiones. Entonces los polifenoles están sobre todo pues en la pared, en la piel de las frutas, etcétera, porque sí se protegen de las plagas, se protegen del sol y se protegen de la sequía, entre otras cosas. Y tú, cuando tomas estos productos, estás adquiriendo esta protección que tienen las plantas y tiene un efecto antioxidante y antiinflamatorio. Entonces, de alguna manera, estás adquiriendo, como digo, de esto de las plantas. De ahí que creamos que los polifenoles, dentro de los nutrientes, aunque siempre defenderemos todo el patrón y todos los nutrientes, son importantes. Entonces, el efecto del vino, el tinto especialmente, sería por el alcohol y los polifenoles. Dentro del vino tinto, ¿qué se llama? ¿Por el vino de año, el vino criado? Después, esto después lo vemos. ¿Perdón? El rosado pues está entre medio, ¿no? Mira, no sé contestarte ya. Yo pondría igual que la cerveza, pues no sé, por decir alguna cosa, porque es el de esto. Con el vino blanco. Sí, hemos hecho también estudios con cava y realmente, pues bueno, es un vino blanco espumoso, pero es vino blanco. Ahora también están sacando cavas rosados, que ya os contestaré también cómo va el tema. ¿Esa dieta podría trasladarse a latitudes, a países, latitudes frías? Porque lo que escucho de los países del centenario es que aparte de la dieta no son de climas extremos. En otras latitudes se valdría la misma. A ver, nosotros pensamos que si nos fijamos en los países estos de centenarios, y también incluso la dieta mediterránea está ligada al paralelo en el que estamos, que es el paralelo 40. Y esto explica pues que el paralelo 40 pues que pasa por en medio de España, pero pues, había toda una franja. Esto explica que, por ejemplo, los gallegos, no sé si hay muchos aquí, que hablan de la dieta atlántica. La dieta atlántica es la dieta mediterránea. En Portugal tienen dieta mediterránea, en California hay buenos vinos y en Asia están plantando ahora olivos. Y si vas al paralelo menos 40, coge Chile, Argentina, Sudáfrica y Australia, que es donde hay vinos. Por tanto, es un tema de la latitud en la que estamos viviendo, y son las plantas que crecen en esta latitud. Entonces, claro, en la tundra allí, los del norte de Europa han inventado, entre comillas, la dieta nórdica. De hecho, han ido cogiendo lo mejor que tenían para ponerlo, y también han sacado pues estudios de que es saludable. El problema que tienen ellos cuando dejas de tomar la dieta nórdica es que la gente, como es una dieta muy artificial, la gente vuelve a tomar y digamos las ventajas que había sobre peso, sobre todo esto, vuelve a subir. Y claro, la fruta y la verdura en el mes de enero o febrero en Suecia, pues seguramente vienen de Málaga, por lo tanto en este sentido. Por lo tanto, es una dieta un poco artificial, pero sí que es cierto que esta dieta semi-vegetariana, digamos, sería la saludable. ¿Había alguien más? Después lo vemos. Ese derecho
A ver, yo creo que no. La tapa tiene mucho sentido, porque estamos hablando de esto, que el tema está en la mezcla de todo, en el estómago. Entonces, si lo tomas fuera, se absorbe más rápidamente el alcohol, te sube más rápidamente a la cabeza. Cuando tomas con comida, cualquier bebida, la absorción del alcohol es más lento. Por lo tanto, siempre hay que recomendación. Algo, sí, y lo de la tapa tiene mucho sentido, de verdad tiene mucho sentido. Dicen que cuando la inventaron ya era por esto, ¿no? Para que la gente no le subiera todo a la cabeza. ¿Había alguna otra pregunta? ¿En la isla de Vinoba sustituirían algún tipo de bebida alcohólica? Allí toman el osuco o como se llaman, decir, toman un poco de alcohol, pero allí básicamente lo que tenían era verduras y pescado. Pero también toman un poco de esto, pero no toman vino, ¿no? Bueno, en este estudio también miramos qué pasaba con la presión y bajaba algo, pero no significativo, en los bebedores de cerveza, tanto la sistólica como la diastólica, y también miramos el consumo de medicamentos y vimos que realmente los bebedores de cerveza toman menos medicamentos, por ejemplo, inhibidores de la ECA o menos estatinas que no los otros grupos. Un poco traduciendo que los médicos de cabecera no les han recetado estos fármacos porque no los han visto necesarios. Por lo tanto, de alguna manera, si haces un estudio, esto lo estamos mirando ahora en el Predimed, pero hay otros estudios ya hechos, por ejemplo, por italianos, si haces una buena alimentación, aparte de mayor salud, gastas menos gasto sanitario y tal como está el país ahora, pues es una ventaja. Lo que pasa es que, claro, el aceite tiene su precio y esto lo paga, digamos, el paciente, y en cambio los medicamentos los paga el Estado hasta que pueda hacerlo. Entonces, mirando qué pasaba con accidentes vasculares cerebrales, miramos a ver dentro del Predimed, y esto todavía no está publicado y hay que pulir un poco más estas gráficas y esto, pero sí que estamos viendo que se mantiene esta curva en J y el vino siempre parece tener un efecto mayor que la cerveza, pero en mortalidad global es bastante similar. Pero cuando miramos a mortalidad cardiovascular, realmente aquí hace la curva en J como mucho más estrecha, y en cambio con el vino a nivel cardiovascular parece que es muy protector. Esto, a ver, no es nuevo porque es lo que sale siempre, pero realmente nosotros también lo hemos visto. Y cuando hemos mirado esto que comentaba el compañero, digamos, como pensamos que el vino joven tiene más polifenoles que no los vinos más envejecidos, realmente el vino ideal sería el vino joven porque es el que tiene más polifenoles. Con el tiempo los polifenoles se pierden, pero cuando están en la barrica chupan de la barrica, por lo tanto se equipara un poco, pero a nivel general lo ideal sería vino joven, en principio es más barato. Y en cuanto a recomendación, pero aquí como todo, dices, tómate el que te gusta y punto. Entonces, cuando hemos mirado también diferentes variedades, hay algunas, como la Taná, que viene más de Uruguay, tal, que tiene una cantidad de polifenoles horrible, pero entonces el gusto también es un gusto un poco más amargo. Entonces yo diría como lo del aceite, que cada uno tome el que le guste y también la clave estaría en ir variando, etcétera. Pero sí que es cierto que cuando hemos mirado esto, pero estamos puliendo esto, vimos que el vino total tenía 0,68, la cerveza también, en este caso en mortalidad total, que nos hemos señalado, y cuando miramos a nivel cardiovascular, pues también el vino joven parece que es algo mejor que no el vino añejo. Esto tomarlo como datos que pueden cambiar, porque en estos tipos de estudios hay que poner 10.000 ajustes para que digamos no haya críticas de revisores, etcétera. Por lo tanto puede cambiar, pero sí que la tendencia es esta, que en el Predimed hemos visto también que el vino es protector, especialmente el joven. Y cuando hemos ido a mirar por qué mecanismos el alcohol podía ejercer este efecto protector, tenemos que aumenta las HDL, reduce la oxidación de las LDL, tiene cambios a nivel del endotelio vascular, y ahora les mostraré algún estudio, y también mejora la sensibilidad a la insulina. Y también tiene un efecto sobre la trombosis, que esto es lo menos estudiado, y como es una reducción de la agregación plaquetaria, y de hecho, por ejemplo, la paradoja francesa del consumo de los bebedores de vino y menos infarto, lo relacionaron todo con la agregación plaquetaria. Pasa que la agregación plaquetaria es muy difícil de estudiar porque hay que cogerlo en fresco, etc. Entonces,
queremos hacerlo y no lo hemos hecho por la dificultad técnica, digamos, de estudiar a mucha gente de agregación plaquetaria. Pero también habría una inhibición de la formación del coágulo y una activación del sistema fibrinolítico, que tal vez esto es lo que explicaría que si consumes, digamos, el vino o la cerveza, en este caso lo han mirado más en vino, a nivel por la noche, pues evitarías más infartos a nivel cardiovascular. Y en esto otra clave de la película es que cuando haces estudios lo ideal es que fueran a doble ciego, pero aquí es imposible porque uno sabe lo que está bebiendo. Entonces, de alguna manera, lo ideal, ya no digo doble ciego, sino ahora que están de moda los triple ciegos, en el sentido que incluso las personas que manejan los datos no saben de qué están mirando para que no haya influencia. Pero como digo, en este tipo de estudios esto es imposible. Entonces, lo que solemos hacer es un periodo de lavado previo, un poco para poner, como digo yo, los caballos todos en la línea de salida, porque uno puede estar más rápido que otro y poner que no beban. Entonces, administrar un alcohol, vino o algún otro, y ahora hablaremos de cuáles hemos hecho, durante un mes. Después tomamos muestras antes y después, otro periodo de lavado, y después otro mes tomando la otra bebida que queramos comparar. No se pueden juntar esto porque existe un efecto que se llama de carry-over, como de arrastramiento, en el cual el efecto, no digo como el estudio de Oslo, que arrastras el efecto, digamos, durante 40 años, pero sí que es cierto que cuando haces un estudio, ya sea en fármacos o sea con dieta, aunque tú dejes de tomar en aquel momento, continúas teniendo un efecto que hay que limpiar. Entonces hemos hecho estudios con 20 gramos de alcohol en mujeres, que esto está un poco por encima de lo recomendable, que serían 15, y con 30 gramos de alcohol en varones. Y siempre hemos intentado comparar una bebida alcohólica rica en polifenoles y una bebida alcohólica pobre en polifenoles, para ver si realmente, si vemos un efecto en una y otra, le diremos que el efecto es del alcohol, y si hay más efecto en la bebida rica en polifenoles, diremos que son los polifenoles los que tienen este efecto. En este contexto hemos mirado, por ejemplo, moléculas de adhesión, monocitarias y linfocitarias, que son las moléculas que permiten el paso, digamos, de los linfocitos y los monocitos desde el torrente circulatorio dentro de la arteria, y aquí pues se cargan de grasa, hacen la placa de ateroma, etc. Entonces podemos estudiar las moléculas de estas células, de monocitos y linfocitos, y también las moléculas del endotelio, que son como la llave y la cerradura que ayudan pues a meterse para adentro. En este contexto, pues esto sería la interacción del leucocito con la línea endotelial, y ves que hay una serie de moléculas como las selectinas y las integrinas. Primero viene el reclutamiento, después empiezan a rodar de manera lenta encima del desto, finalmente se adhieren y pasan al interior. Esto, digamos, es lo que pensamos que ocurre en las primeras fases de la arteriosclerosis. Pues nosotros, cuando miramos estas moléculas y estudiamos, por ejemplo, un alcohol sin polifenoles, que utilizamos ginebra, porque estuvimos mirando diferentes tipos de bebidas, y vimos que las bebidas blancas son las que no tienen polifenoles. El polifenol da color a las verduras, a las plantas y también a las bebidas. Entonces las que no tenían eran el vodka y la ginebra. Entonces nos pareció que el vodka era muy de Rusia, y aquí la ginebra, pues mira, aunque es inglesa o de esto, pues, y les aconsejamos tomar un gin tonic, porque también miramos los polifenoles de la ginebra, de la tónica, y es que tenía menos de esto. Y vimos que después de tomar el gin tonic pues apenas habían cambios en las moléculas tanto linfocitarias como monocitarias. En cambio, después de tomar vino tinto había una reducción muy importante de todas estas moléculas de adhesión. Por lo tanto, realmente el vino, lo que hemos visto, tiene un efecto antiinflamatorio superior al de la ginebra. Hemos mirado muchos estudios, esto lo hicimos con cava y comparado con ginebra, y también pues salía pues el cava no tan bien como el vino tinto, pero también había una mayor reducción de esto. Y hemos mirado también oxidación como marcadores de oxidación, y también vimos que el alcohol más polifenoles tendría un efecto, digamos, mirando diferentes parámetros relacionados con oxidación, como los peróxidos de las LDL, el superóxido de dismutasa, las LDL oxidadas o el malondialdehído, pues realmente mejoraba aquí. El lag time, está en el lado porque es el tiempo que tarda en oxidarse una partícula en este caso de LDL, y por lo tanto cuanto más tiempo pase,
mejor, porque se oxida menos. Por lo tanto, vemos que las bebidas con polifenoles tienen un efecto antiinflamatorio y también un efecto antioxidante. Y también vimos si funcionaban o no funcionaban estos monocitos, y cogimos monocitos de los participantes antes de beber ginebra y después de beber ginebra, y antes de beber vino y después de beber vino. Y vimos que había que activar los monocitos para que se adherieran a una línea endotelial con TNF-alfa, y vimos que la capacidad de adhesión de los monocitos después de tomar ginebra se reducía en un 39%, después de estimularlos con TNF-alfa, y después del consumo de vino había una reducción de un 96%, es decir, prácticamente no se adherían en estas circunstancias, que es un modelo experimental. Por lo tanto, antiinflamatorio, antioxidante, y también un efecto pues, de no adhesión, por lo tanto menos probabilidad de que entren dentro de la arteria. Aquí hay unos dibujos de esto es a nivel basal, después de estimular con TNF-alfa, que veis la densidad de células en una placa. Aquí veis después de tomar ginebra, aquí después de tomar vino tinto. Por lo tanto, la densidad celular ya veis que baja con la ginebra, baja también con el vino tinto. Por lo tanto, pensamos que alcohol es positivo y alcohol más polifenoles, pues mejor. Y miramos qué pasaba con el vino desalcoholizado. La verdad que el vino desalcoholizado tienen que mejorarlo porque el gusto no es muy bueno, la verdad. Entonces hicimos diferentes pruebas antes de hacer este estudio y cuanto más alcohol había, mejor. En Estados Unidos, para decir que un vino es de alcoholizado, tiene que estar por debajo de 0,5%. Lo normal es de 12 para arriba. Conseguir el 0,0 de la cerveza cuesta mucho. También lo pueden conseguir, pero entonces no sabe a nada aquello, de verdad. Entonces, y vimos que con un vino de 2-3% ya empezabas a poderlo tomar. Entonces yo les decía que sacaran un vino bajo en alcohol, que te permitiría beber más volumen y no tomar alcohol, pero en esto son muy cuadrados, y que el vino es el vino y no se mueven de aquí. Bueno, pues hicimos un estudio cruzado, aleatorizado, en el que aconsejábamos tomar, eran varones, pues 30 gramos de alcohol al día en forma de vino tinto, tomar vino de alcoholizado con la misma cantidad de polifenoles que el vino tinto, o tomar ginebra, que la misma cantidad de alcohol del vino, y vimos una serie de parámetros que voy a pasar rápido, y vimos que algunos parámetros mejoraban con el alcohol y otros parámetros mejoraban igual en el vino tinto que el vino de alcoholizado. Por lo tanto, una vez más, un efecto es por el alcohol y otro efecto es por los polifenoles, en función, digamos, de las moléculas de adhesión que hemos podido mirar. Por ejemplo, aquí la insulina, por ejemplo, mejoraba tanto después del vino tinto como después del vino de alcoholizado, por lo tanto hay que pensar que este efecto estaría más relacionado con los polifenoles que con el alcohol. El HDL aumentaba después del vino tinto y de la ginebra, y no después del vino de alcoholizado, por lo tanto el HDL sí que tendría relación con el alcohol, y si miramos la relación LDL-HDL también. Por lo tanto, por ejemplo, el metabolismo de la glucosa habría que relacionarlo pues con los polifenoles de la bebida alcohólica. En cambio, el perfil lipídico habría que relacionarlo más con el contenido en alcohol. Bueno, y otros más de esto. Miramos qué pasaba con la presión, y el tema de presión y alcohol está muy debatido. Los primeros estudios decían que había también una curva en J, en el sentido que beber moderadamente bajaba la presión y después te ibas para arriba. Los últimos estudios que estoy mirando es, digamos, que hacen al principio un poco de plató y después se dispara para arriba. Y nosotros lo que sí hemos podido ver que, digamos, a nivel de presión sistólica y sobre todo diastólica, es el vino de alcoholizado el que baja más de manera significativa. Por lo tanto, el efecto de bajada de presión dependería más de la cantidad de polifenoles que de nada más. De hecho, los polifenoles además tienen un efecto vasodilatador porque estimulan la producción de óxido nítrico, y por lo tanto en este aspecto pues sería el mecanismo por el cual los polifenoles, digamos, del vino de alcoholizado tienen este efecto de bajar la presión arterial. Por lo tanto, entiendes que en estudios epidemiológicos depende de la bebida alcohólica que hayan tomado, depende del tipo de vino que hayan tomado, porque hay tanta variedad, de la cantidad de polifenoles que tengan, etc. Y también hemos hecho estudio con cerveza, y ya estoy acabando,
con alcohol, sin alcohol y con ginebra, lo mismo que hemos dicho con el vino tinto. En este contexto, por ejemplo, mirar la presión sistólica y aquí presión diastólica, aquí nos lo vimos más claro, que realmente la presión sistólica bajaba de manera significativa después de tomar la cerveza sin alcohol. En cambio, la cerveza con alcohol tenía la misma presión prácticamente que la ginebra, no había diferencias significativas. Por lo tanto, en este caso sí que este efecto vasodilatador habría que atribuirlo a los polifenoles de la cerveza. Cuando miramos colesterol HDL, lo mismo que vimos con el vino tinto o las adiponectinas o la poliproteína 1, realmente aumentaba después del consumo de cerveza con alcohol y después de ginebra. Por lo tanto, una vez más, el HDL sería con el alcohol. Los americanos lo que más valoran es el HDL como factor protector y de ahí que para ellos tanto les da beber una cosa que otra. Si miras otros parámetros, pues dices que tal vez, como digo, los polifenoles podían jugar algún papel. Y esto es un estudio reciente, bueno, reciente no, de 2014, que hemos mirado las células progenitoras endoteliales, digamos, un paso después de las células madre, son estas células progenitoras. Estas células progenitoras son las que, digamos, son las encargadas de reparar las lesiones que se produzcan en el endotelio. Les podemos identificar y en este caso hemos visto, por ejemplo, en el vino no lo hemos mirado todavía, que aumentaban después del consumo de cerveza, aumentaban, aunque no significativo, pero un poco menos después del consumo de cerveza sin alcohol y disminuía después del consumo de ginebra. Por lo tanto, al menos en este aspecto de reparación del endotelio por estas células endoteliales circulantes, la mejor cerveza sería la cerveza con alcohol. Con alcohol también tiene un efecto positivo y la cerveza y la ginebra jugaría un efecto pues negativo. Y a modo de conclusión señalar, esta diapositiva me gusta mucho, esto es dos cuadros del Prado del dios Baco, que es el dios del vino. Este es el dios Baco enfermo y el dios Baco sano, ¿eh? Entonces está claro que si tú tomas demasiado, pues con el alcohol, ya sea vino o lo que tú quieras, puedes desarrollar un síndrome de abstinencia, de dependencia alcohólica, una cirrosis hepática, una miocardiopatía, polineuropatía, violencia doméstica, accidentes, etc. Y en cambio, si consumes moderadamente, pues realmente pues baja la mortalidad, baja la enfermedad, la incidencia cardiovascular. Incluso hay estudios de cáncer, enfermedad de Alzheimer, litiasis renal y vesicular, diabetes no insulino dependiente y artritis reumatoide. Respecto al cáncer, señalar que nos queda una única pregunta por responder. Es la relación de alcohol y cáncer de mama. En la mayoría de parámetros que hemos mirado aparece una curva en J, pero en el cáncer de mama la mayoría de estudios están hechos en países anglosajones a partir de la primera copa. Ya empieza a subir la incidencia. Entonces se considera que si esta copa es una copa, no pasa nada porque es mínimo, pero enseguida va para arriba. Pero aquí no hay curva en J. Hay muchos estudios a nivel de laboratorio que los polifenoles, especialmente muchos estudios con el resveratrol, tenían un efecto anticancerígeno. Por lo tanto, tenemos la impresión de que en el vino no habría este efecto sobre el cáncer de mama, pero esto de momento no está demostrado porque no se ha hecho. Y lo que sí, estamos ahora en un estudio que acabamos de empezar, a principios de mes, que os voy a contar cómo son los americanos. Pues el NIH, que es la agencia de investigación norteamericana, después de toda la duda que había si beber era bueno o beber era malo, decidieron pues poner mucho dinero para ver realmente responder esta pregunta y encargaron a unos investigadores de Harvard, espero que no sean los del azúcar, que les conozco y no son, para responder a esta pregunta. Entonces se ha diseñado un estudio que es igual que el Predimed, pero con bebidas alcohólicas, cogiendo personas de alto riesgo vascular, por lo tanto gente que incluso que tiene un infarto y con factores de riesgo, y a la mitad aconsejarles abstinencia total y a la otra mitad aconsejarles una bebida al día, que son 15 gramos. Yo me parece poco, 15 gramos, una copa al día me parece poco, pero bueno, el estudio se ha diseñado así y nosotros participamos también. Hay 20 centros de todo el mundo, Norteamérica, Sudamérica, Australia, África y Europa, y el problema de estos estudios es que está previsto a 10 años, por lo tanto no sé si estaremos nosotros por aquí. De todos modos, ahora que es la hora de comer, disfrutar de una copa. Muchas gracias.